Hola, soy Alex Galvez, partner de 99 Startups y host del podcast Fundadores. Y hoy estamos en un episodio muy especial porque es el episodio número 100 de Innovación sin Barreras. Y esta vez nos tocó cambiar la mesa. Ahora me tocó a mí hacer las preguntas y a Jaime responderlas. Así que espero que disfrutes este episodio 100. Hola Jaime, no necesitas introducción, pero me gustaría saber un poquito, pues cómo definirse a ti mismo, tu vida y qué fueron las cosas que te llevaron a estar ahora en el lugar en que estás. Bueno, primero, gracias Alex por invitarme a mi programa. Ha sido excelente esta idea. y gracias también por tomar el reto, la batuta de dirigir este episodio. Cuando te pregunté el episodio anterior qué idea se te ocurría para celebrar los 100, tú propusiste esto y asumiste el reto. Quería arrancar por agradecer. Pues, te cuento rápidamente un poco esta trayectoria que he venido tomando, ¿no? Actualmente hago un grupo de diferentes cosas. Soy director ejecutivo en Shift, que es una asociación de innovación. Tengo este podcast, Innovación sin Barreras. Busco por lo menos crear bastante contenido y transmitirlo por acá y también por las redes sociales, que te diría que los 2 últimos años han sido donde he puesto esfuerzo en hacerlo crecer y llegar a una mayor audiencia. Y esas son las 2 principales cosas a las que hoy estoy dedicándole tiempo. Y bueno, más proyectos seguirán apareciendo en el tiempo, que es casi un patrón mío el de identificar cosas que considero que hacen falta y buscar llenar ese vacío. Y bueno, un poco para ver cómo es que llegué al punto. No quiero irme tan hacia el pasado, pero creo que sí es interesante el saber de dónde viene este bichito emprendedor. Y te diría que arranca en la época del colegio, cuando encontraba estas pequeñas oportunidades de negocio para hacer un poquito más de plata, desde sacar copias a los player guides de Pokémon que te explicaban cómo pasar cada uno de los mundos y se las revendía a mis amigos, desde una vez que hice un trabajo para una marca y me pagaron en sus productos, en vez de que me lo dieran en cash, me lo dieron en el producto y ¿qué voy a hacer con todo eso? Entonces me puse a revenderlo fuera de la oficina de mi abuelo. Me acuerdo clarísimo pasarme todo el verano yendo todos los días para vender. Eran helados, entonces me paraba afuera y me hago como que competía con el heladero. Pero digamos que fui encontrando diferentes cosas y me di cuenta que me gustaba mucho el negocio, pero también tenía una gran facilidad para la tecnología. Era de hecho los cursos que mejor me iba en el colegio, y eso más mi interés en los videojuegos terminó yendo a que fuera a estudiar una carrera tipo ingeniería de sistemas, para aprender de negocio y de tecnología. Quizás entré con la idea de sí, me voy a meter en el mundo de los videojuegos y la industria de entretenimiento. No sucedió porque después me fui interesando por el mundo de la tecnología ya en otras industrias. Trabajé, pues hice las prácticas que uno tiene que hacer en la universidad. Estuve en Siemens, en PwC, estuve en IBM, y una vez que terminé la universidad ya quería regresar o quería empezar todo este mundo de emprender. Entonces hice una consultora de tecnología muy al estilo IBM, pero enfocado en pequeñas y medianas empresas. Poco tiempo después me gané una pasantía para ir a Stanford, ahí en Silicon Valley, para aprender sobre este mundo de las startups. Entonces recién había salido de la universidad, no conocía este concepto, y yo siempre digo que fui y me lavaron el cerebro con un programa donde te presentaban startups, a los founders, a los inversionistas, y realmente entendías cómo es que funciona este mundo de los emprendimientos tecnológicos. Y es por eso que regreso y digo, ok, tengo que hacer esto en Perú. Hice un montón de diferentes intentos que no salieron bien, intentos frustrados. Pero justo ahí me gustaría meterme un poquito a hablar más de uno de estos intentos, de Rumi en específico, Sí. que yo creo que fue una de las primeras startups, inclusive de Perú, seguramente, que fue en el 2013. Sí, o sea, de hecho, cómo nace el interés de eso o la idea fue que como yo ya venía intentando hacer otros emprendimientos en el pasado, justo en ese momento también yo estaba como coordinador de la oficina de emprendimiento de la Universidad de Lima, ayudando más bien a otros emprendedores. Se contactan conmigo un grupo de emprendedores que también eran exalumnos de la universidad
y me dicen que tenían esta idea para generar como que una mejor plataforma de búsqueda inmobiliaria y que estaban buscando a alguien que podría sumarse al equipo y tomar el rol de CEO, ¿no? Y en esa conversación, y acá viene una serie de los errores típicos que hace uno a la hora de emprender, me dicen, bueno, te queremos ofrecer entrar a esta startup, ya somos 3, el momento, les pregunto si habían avanzado algo, no habían avanzado más allá que el concepto, y me querían ofrecer una participación muy chiquita dentro de la empresa. Entonces era como que, ok, no tienes nada y ya quieren darme un rol muy chiquito para tener el full-time job, ¿no? Sin sueldo. Que es muy pequeño para los que no sepan. Claro, o sea, estábamos hablando de que menos del 20% para hacer, digamos, el rol completo cuando los otros 3 founders se llevaban 20, 15%, pero era algo chico de algo que no existía, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, o sea, si no entramos acá a igual condiciones, no quiero estar acá. Y luego me dijeron, bueno, pero tenemos a otra persona, ella está interesada también. Entonces dije, bueno, ¿qué tal si todos somos socios y todos hacemos esto? Otro error, pues, ¿no? Terminamos siendo 5 founders, que no todo el mundo está ejecutando al mismo ritmo, con la misma fuerza. Eh, ya después, si quieren, puedo contar estas anécdotas de cómo es que terminó, pero esa de ahí, lo interesante es que fuimos pivoteándolo y fuimos dándole forma para encontrar al final lo que debería ser y pasó de ser homie, que era búsqueda de tu casa, a ser roomie, que era búsqueda de tu roommate, ¿no? Con la idea de que justo se venía este movimiento de que más personas querían encontrar con quién mudarse. Ese es un poco a qué se dedicaba Roomie. ¿En qué momento decidieron cerrar? Sí, lo que decía que era que estuvo interesante porque en su mejor momento logramos incluso hasta que nos invitaran a Irlanda a participar del Web Summit y presentar en el Ali donde están todas las startups. Pero bueno, al final, a tu pregunta de cuándo es que decidimos cerrar, fue un momento donde ya te das cuenta de que no todos los founders estaban igualmente alineados en dedicación de tiempo, en la visión, y sentía que estábamos cargando, o yo por lo menos sentía que estaba cargando esto solo o con muy poca ayuda, y que a la larga no iba a pesar lo suficiente mi participación para el outcome que iba a salir de esto, ¿no? Y iba a ser sumamente evidente, incluso en una ronda de venture capital, cuando alguien, un VC, vea el cap table y le pregunte, ¿y qué hace esta persona? ¿Y qué hace esta persona? ¿Y qué hace esta persona? Y tú cuando te diluyas como CEO, no te das cuenta que tu 20% no va a valer nada. ¿Cómo me garantizo que te quedes? Entonces, ya una serie de cosas que no se pudieron resolver. Dije, sí, bueno, muchas gracias, doy un paso al costado, next. Y es complicado también eso, ¿no? Saber yo la diferencia entre Estados Unidos y Latinoamérica, ¿no? A veces Latinoamérica, por un lado, somos muy necios y eso está muy bien, pero por otro lado también yo veo gente, algunos emprendedores que de repente están en cosas y no funciona y siguen y siguen y siguen. Y dices como, pues está bien, pero llevas 4 años, 5 años y no has avanzado, pues tal vez, o sea, no tiene nada de malo cerrar, descansar y hacer otra cosa, ¿no? Aplicar tus aprendizajes en hacer una cosa nueva. Y creo que nos cuesta como latinos, ¿no? Es que, de hecho, ¿no te parece que es una línea fina o que es difícil poder tomar esa decisión? Porque por momentos, a veces yo lo digo, oye, no habré tirado la toalla muy temprano, pero por otros momentos digo, uff, felizmente tomé esa decisión porque ahora que han pasado los años y miro hacia atrás, digo, ok, todo tuvo sentido. Entonces, a veces es tan difícil y entiendo por qué alguien podría tratar de aferrarse más tiempo a algo que no va a funcionar. Es complejo, pero creo que hay que tener algún tipo de framework o algo por el estilo que nos ayude a tomar una decisión. Sí, es una línea muy delgada y es muy complicado, es cierto. Y también a veces uno está tan metido en la operación que tenemos ceguera de taller, ¿no? Y nos ayuda que alguien más llegue y nos diga, oye, ¿por qué no intentas otra cosa? ¿Por qué no tomas un descanso? ¿Por qué no? Y lo que nos cuesta, yo creo también es admitir el fracaso, ¿no? Yo he visto muchos emprendedores que también dicen, ay, y cerraron, o les pregunto, ¿y quebraron? No, está en pausa, o ese tipo de cosas, ¿no? Claro, pausa es una de las cosas que son más letales, ¿no? Sí, estamos les poniendo ahí un momentito, o sea, mientras que qué, no, mientras que voy y hacemos caja, no, o sea, hay un montón de maneras de cómo sugarcoat el fracaso. Yo creo que más bien uno tiene que salir y ser totalmente transparente. O sea, no estoy diciendo que vayan y publiciten en todos lados, oh, por si acaso he fracasado en esto o cerramos esto,
pero sí ser fácil de admitir, oye, cuando las cosas son, hay que decirlas, porque de nada sirve como que a uno mismo engañarse. Duele, porque nadie quiere salir y decir de que el tiempo y dinero que has invertido no ha funcionado, o dudar de tus capacidades. Yo creo que más bien hay que rescatar qué fue lo que no funcionó, eh, y seguir adelante. Sí, totalmente. Y bueno, luego te fuiste a Silicon Valley, ¿no? Estuviste en Singularity University. A mí me pasó también que fui a San Francisco un tiempo y me abrió los ojos, ¿no? O sea, vi como que yo estaba jugando en la Liga C y de repente ver lo que se puede ser en primera división, ¿no? Y creo que es muy bueno, ¿no? Ir como que ayuda mucho a abrir los ojos. De hecho, a eso que mencionas, como ya había tenido esta primera experiencia, ni bien saliendo de la universidad, de ir a hacer ese periodo en este programa, era para latinos en Stanford, ya tenía una primera impresión, digamos, de cómo era Silicon Valley. Nos habían hecho conocer startups que habían levantado muchísimo capital. O sea, tenía ya esa idea, y después de un tiempo en Perú, de darme cuenta de que, uno, nadie hablaba de startups en esa época. Una vez traté de postular de hecho, postulé a la primera generación de startups de Guaira, ¿no? O sea, curioso que postulé, me chotearon, 6 años después termino trabajando para Guaira. este, pero, no sé, creo que estaba tan frustrado de mi poco resultado en Perú, que ahí es donde, justo lo que dices, busqué la manera de ir a las ligas mayores, ¿no? Y si voy a meterle tiempo y esfuerzo, pues quiero pelearla allá, donde, si bien hay más capital, hay mayor competencia aún. Y ahí es donde me voy postulo a Singularity University. Tuve suerte de poder ingresar, y ahí conocí a los que terminaron siendo mis co-founders de mi siguiente startup. Sí, y además fue una startup en biotecnología, ¿no? Digo, a mí me encanta la biotecnología. Digo, tú sí, pues eres un poco más técnico del lado de programación, pero no del lado de biotecnología, ¿no? Que es bastante diferente. ¿Cómo fue que te acabaste involucrando en esta industria y lanzando una startup en biotecnología? De hecho, cuando fui, no fui con la idea de biotech. O sea, no sabía nada de ese espacio, pero fui con la mente abierta a aprender. De hecho, el primer día en el programa, porque todo el mundo, cuando postula o postulaba en esa época, tenías que presentar cuáles son las cosas que habías venido haciendo y cuáles eran los proyectos que tenías a futuro para hacer. Y el primer día el director del programa me dice: todo lo que has puesto en tu aplicación, bonito, pero borrón y cuenta nueva. Tú hoy día escucha todo lo que van a venir los speakers a hablar, ten 1000 conversaciones con tu cohort, y vas a salir acá con una cosa que no tiene nada que ver con tu negocio, ¿no? Y eso creo que fue un mensaje muy importante, porque ya no fui con todas estas maletas, sino fue, ok, vamos a escuchar. Y ahí, creo que el conocer una nueva industria, un nuevo tipo de tecnología, me llamó mucho la atención. Porque claramente sí había pues un montón de AI, machine learning, robótica, que eran espacios que sí conocía más y me parecía interesante. Pero cuando fui viendo biotech y todos los casos de uso que se estaban dando, también era justo el timing donde el costo de sintetizar y secuenciar, ¿no? Es decir, imprimir y leer ADN, se había caído, o sea, astronómicamente, era baratísimo. Empiezan a aparecer más, como que más hype de esa industria. Eso complementado de que uno de los que terminó siendo mi socio, casi a diario hablábamos de este tema. Luis es un emprendedor serial que tiene una startup en Brasil, que se llama CloudWalk, que ya es unicornio. Él mismo se enseñó a programar y se metió al mundo del financiero, construir software en ese espacio, pero tenía una fascinación por el mundo de biotech, ¿no? Incluso había escrito para revistas de biotech sin ser científico. Simplemente él tenía esta visión de, no, si el software está hecho en base a ceros y unos, pues ¿por qué no los organismos vivos, pues, que están codificados por también 4 letras? ¿Por qué no puede ser eso programable y diseñar genéticamente un montón de cosas, ¿no? O sea, muy así a lo Jurassic Park, pero en el fondo eso era, ¿no? Un poco conforme me iba compartiendo su visión, sus ideas, es que le digo, me encanta biotech, no importa qué cosa vamos a hacer juntos, pero lo vamos a hacer juntos y va a ser en biotech. Creo que la idea era cómo damos acceso a más personas a este tipo de tecnología, ¿no? Entonces,
hoy día ya el cliché de la democratización de biotech, que era lo que todo el tiempo decíamos, pero en el fondo a eso apuntábamos, ¿no? Cómo construíamos tecnología que se la pudiéramos dar acceso de manera segura a más personas, ¿no? Que yo creo que era una gran idea, ¿no? Como un Amazon Web Services de biotecnología. Incluso aquí, pues levantaron una pequeña ronda de capital. ¿Y cómo fue después? ¿Qué dificultades tuvieron? Bueno, dificultades obviamente un buen, pero ¿qué pasó? Ese ejemplo, esa analogía de ser el Amazon Web Services, ¿no? Como que el cloud pero para el mundo biotech era un poco lo que apuntábamos, ¿no? Quizás al inicio no lo teníamos tan claro, pero después con el tiempo, obviamente sumamos a un cuarto co-founder que era el científico que nos hacía total falta. Fuimos viendo de que, claro, ya había una empresa que se llama Transcriptic, que ellos lo que estaban haciendo era comprar maquinaria sumamente cara y juntarla para que tú a través de un portal puedas programar como código cuáles son los pasos que quieres que haga la máquina, todo este set, ¿no? Y entonces básicamente, al igual como atrás usando Assembler le tenías que decir a la máquina línea por línea qué es lo que la máquina tenía que hacer, nosotros decíamos no, nosotros deberíamos ir a una capa por encima de abstracción y deberíamos de apuntar a que sea más human friendly. Entonces, en vez de que sea línea por línea de código, ya los protocolos, que son la secuencia de pasos, los vamos a preprogramar para que solamente me tengas que decir, ok, esta pieza genética es la que yo quiero que insertes en esta bacteria. En vez de invertir millones en comprar todas estas maquinarias, íbamos a hacerlo más bootstrapable en el sentido de que íbamos a conseguir máquinas open source, dispositivos open source y hackearlas para poder conectarlas una con la otra y así tirando abajo el precio. O sea, si no podíamos comprarlo por internet o cosas por el estilo, entonces no era el rig necesario. Y había, felizmente en esa época, ya había Open Trons que te vendían este rig para pipetar, que ya era viable utilizarlo. Había termocicladores, ¿no? Para hacer PCR, eran open source, ¿no? OpenPCR, y entonces ya podías empezar a armar y conectar y funcionaba. O sea, la máquina hacía solita la combinación de los ensamblajes genéticos y luego transformaba la bacteria y la ponía a incubar y tomaba fotografía y todo ese proceso se lo mandaba a nuestro cliente a través de nuestro portal web. Entonces, como que técnicamente estábamos logrando lo que queríamos, pero en la parte de negocio, no tanto. Porque lo que no teníamos era una recurrencia. O sea, una vez que un cliente mandaba una orden y la máquina lo hacía, era como que, oye, listo, gracias, yo tengo lo que necesitaba. Y no lográbamos rehacer que siga comprando cosas nuevas. Entonces, complejo. Y sí, pues levantamos una ronda de casi $250,000 ahí en Silicon Valley, porque pasamos por un programa de aceleración en IndieBio, que fuimos de la primera promoción, es una aceleradora de biotech. Súper bien. La mejor aceleradora, ¿no? De biotech y ahora pues ha crecido muchísimo. De biotech, totalmente. Sí, te diría que IndieBio y YC como que se pelean por a ver quién es la mejor aceleradora de biotech en Silicon Valley o en el mundo. Pero sí, nosotros fuimos como que de los primeros, aprendieron bastante del proceso, pero era bacán, ¿no? Tenías como que la zona tipo de coworking, la zona de laboratorio y había mucho de, ok, ¿cómo podemos usar la filosofía de software para poder salir lo más rápido y hacer MVPs y tratar de levantar capital? Y así fue como logramos que 500 invierta en nosotros, sin pasar por un programa adicional, sino uno de los partners invirtió en nosotros. Y la verdad es que fue retador el sentido de poder lograr esta recurrencia de clientes. Eso se nota al final en tus números y los inversionistas te empiezan a pedir dónde está la atracción, dónde está la atracción. Y ahí ya con una bonita visión ya no es suficiente, porque te comparan con esta otra empresa que te decía que estaba mucho más financiada. O sea, Mark Cuban ya le había metido plata eh, a esta otra empresa. Se hace más complicado incluso competir. Sí, claro. Pero qué interesante que estuvieron casi al principio de IndieBio. ¿Y después qué pasó? Digo, es complicado después los números, la recurrencia, pero ¿qué decidieron hacer? Ahí nos pasó un poco lo que tú decías, ¿no? O sea, como que no dijimos que estábamos en pausa, pero sí empezamos a
empezar a reducir burn, empezamos a cambiar el modelo, dijimos ya, ¿qué tal si nos montamos sobre infraestructura de terceros? Empezamos a ver 1000 maneras, pero lo que no nos estábamos dando cuenta era de que estábamos ya casi como que cada vez cavando nuestra propia tumba, para poner así. El equipo cada vez había que mandarlo de vuelta a su país, es como que ya para ahorrar la mitad se va a vivir de vuelta a su país, ¿no? Entonces solamente queda la parte de ventas en Estados Unidos. Y hubo un momento donde más tiempo me la pasaba haciendo fundraising que lograr desarrollar un producto que la gente quisiera. Entonces ahí creo que tengo esas varias lecciones. Cuando la plata empieza a ser cada vez más escasa, hay problemas entre los founders, ¿no? De hecho, con uno de ellos llegaba un momento donde las discusiones se ponían muy fuertes, muy agresivas, y uno decía, oye, o sea, hasta yo no invertiría en esta empresa, de mi propia empresa, porque ya el founder dynamics está off the chart, horrible. Entonces ya eso te diría que fue lo que fue haciendo que ya era inviable sacar esto adelante. Y en tema más de si hubiera funcionado, si hubiéramos seguido, si hubiéramos tenido capital, igual tengo una duda de que si es que todavía el mercado está como para eso. Creo que está bien duro y difícil. Los que tuvieron mucho éxito y tienen hasta el día de hoy son aquellos que se fueron a hacer más como que productos de consumo, ¿no? Por ejemplo, compartía con Clara Foods el espacio y ahí Arturo ha logrado levantar varios millones para sacar una clara de huevo sin la gallina, ¿no? Y así el siguiente batch hizo algo también relacionado con alimentos y el siguiente también, y esos han tenido muy buena pegada. ¿Cómo logra sacar un producto al mercado donde nunca pasó por un animal o genéticamente modificado o hecho en laboratorio? Eso ha tenido un boom en biotech. Sí, totalmente. Ha tenido un boom y aún así apenas está comenzando. Así es. Y después, pues me imagino también, levantar capital es muy cansado, hacer una startup es cansado. No sé cómo te sentiste al final de estos casi 2 años de estar en ArcTruth BioCloud. Después acabando, ¿qué fue lo que decidiste hacer? ¿Cuál fue el siguiente paso en tu carrera? Porque a veces se necesita como, habías emprendido, y no sé si te habías cansado o no, pero, ¿sabes? Se necesita como un descanso, ¿no? Y salir de eso y tomar como aire. Pues sí, no, excelente. O sea, creo que una parte, o sea, yo regresé a Perú porque ya no teníamos el funding como para seguir viviendo en Silicon Valley. Es carísimo, o sea, los costos de vida allá son absurdos, realmente absurdos. Y dije, bueno, no, voy a regresar a Perú para ahorrar costos, voy a ver tratar de seguir viendo, de tener clientes, y si sale un cliente ya viajo, hago, o sea, un poco lo de vivir en negación. A la par dije, bueno, voy a ver qué otra cosa puedo hacer, fácil dicto alguna clase, o sea, porque había sido profesor en la universidad antes de irme a Singularity, casi por 2 años fui profesor, o un poco más, si no me equivoco, y dije, bueno, voy a ver si puedo retomar, dictar clases en la universidad y con eso poder tener suficiente dinero que entre para continuar empujando el negocio. Y bueno, cuando fui a visitar a la universidad y ver las oportunidades que habían, el único inconveniente era de que ya se habían cambiado las leyes peruanas sobre profesores y para poder ser docente universitario era obligatorio tener maestría y yo no tenía maestría. Entonces se cerró la puerta, digamos, de eso. Pero curiosamente en esta visita a la universidad, ¿no?, a mi alma mater, me cruzo con otra persona que me dicen, oye, están buscando en otra universidad una persona que les pueda armar una aceleradora de startups. Y como tú has pasado por una de ellas, yo creo que tendrías una muy buena oportunidad. Y dije, bueno, no pierdo nada explorando la oportunidad, y así es como termino siendo el director ejecutivo de la aceleradora de startups de la Universidad San Ignacio de Loyola. Dije, bueno, creo que acá hay una oportunidad para poder traspasar el conocimiento que tengo, y creo que ese periodo que tenía de si está funcionando o no está funcionando la startup, dije, creo que ya fue. O sea, fue una decisión un poquito difícil, pero nos juntamos todos los socios y dijimos, creo que ya no va a ir para ningún lado, y decidimos cerrar mientras que todavía quedaba el cash suficiente como para poder pagar todos esos gastos de cierre. O sea, siempre estuvo estimado de que tendría que quedar una cantidad de capital en caso esto sucediera, y cuando se dio el momento todos estuvimos de acuerdo de que era la decisión para hacer. Así hice un poco la transición. No fue algo que busqué, igual por mucho tiempo me sentí
como un total fracaso de haberle hecho perder plata a inversionistas, de todo lo que habíamos, de todas las cosas que podrían haber sido y nunca sucedieron. Y me costó mucho salir de esa mentalidad y considero que el tiempo como director de esta aceleradora ayudó un poco a cambiar el chip, ¿no? A darme cuenta de que puedo traerle valor a aquellos que están recién arrancando en este camino y que la experiencia que tengo y los errores que más bien yo he cometido, espero que ellos puedan como que tomarlos y aplicarlos en su nueva trayectoria como emprendedores. ¿Y cómo fue tomar la decisión de cerrar? Porque veo que querías seguir, ¿no? Y insistiendo, buscando otras maneras, pero también qué bueno que cerraron también con el suficiente dinero, ¿no? Para pagar empleados, impuestos, obligaciones y todo este tipo de cosas, ¿no? A veces hay founders que siguen hasta el final, que está bien, pero de repente pues, hay que dejar suficiente, ¿no? Así como iniciaste bien, hay que cerrar bien también. O sea, creo que es importantísimo porque lo último que queríamos tener que hacer es que tener que poner nuestros bolsillos extra solamente para no tener problemas con el gobierno americano, de tener una empresa ahí andando. O sea, yo con el IRS, al igual que acá en Perú con la SUNAT, o sea, acá no te puedes meter con ellos. Son los primeros que van a salir a demandarte y a hacer acciones. Y decíamos, bueno, tenemos buenos abogados, tenemos buenos contadores, confiamos en que eh, ellos nos van a ayudar a poder limpiar y dejar hacer ese trabajo perfecto de cierre de la empresa. Y fue una buena decisión. O sea, no me hubiera gustado tener que tener una cosa ahí como que dando vueltas y que sea un problema para Jaime de futuro. Sí, totalmente. Eh, Oye, y también quería hablarte un poquito tienes dos o tres podcasts, ¿no? A ver, propios, ¿no? Está este de acá, Innovación sin Barreras, que lo comencé coincidentemente con el inicio de la pandemia, pero no fue ligado a la pandemia, fue que dejé de trabajar en Guaira y dije, bueno, ahora tengo tiempo y siempre la excusa de arrancar un podcast era porque me faltaba el tiempo, entonces ¿cuál es mi excusa ahora? Y ya, pues coincidió con la pandemia. El otro que es Web3, soy co-host, ¿no? Donde justo mi co-host, que es Diego Raceto, él tiene su propio podcast que se llama Era Digital. Participé de su podcast mucho antes que yo arrancara el mío, lo cual también ayudó un poco a ponerme las pilas. Dice, oye, ya todo el mundo está sacando podcasts, yo también tengo que hacer lo mismo. Pero me entrevistó, de hecho fui profesor suyo en la universidad. Igual mantuvimos mucho contacto post la grabación del episodio. Y con el tiempo de estas conversaciones fuimos haciendo colaboraciones, hemos grabado episodios en conjunto, hemos hecho cosas en redes. Y un día él y yo dijimos, oye, hay que juntarnos porque veo que los dos estamos muy interesados en esto que se viene, que es la Web3, blockchain, cripto, y creo que hay un espacio interesante para poder entrar y traer contenido interesante. Y así fue, me dijo, oye, unamos fuerzas, cada uno contribuye donde está su fuerza, y es por eso que en 2022 arrancamos el año con ese nuevo podcast en conjunto, que es Web3. Y el tercero es un podcast, digamos, que he heredado, que viene a ser el podcast de Shift, donde, digamos, es parte de mi rol como director ejecutivo, ayudar a que más personas se enteren de lo que hace Shift y las acciones que hacen los socios, pero también un poco evangelizar el mundo de innovación corporativa, que es algo que no cubro en ninguno de mis otros podcasts. Entonces acá un poco soy el host del podcast mientras que esté asumiendo este rol, y creo que la idea era de que los tres tengan contenidos que sean complementarios. O sea, no repito el mismo formato, no repito el mismo contenido, tampoco los invitados. Y sí. Ok, qué interesante. ¿Y cómo empezó a nacer esto de crear contenido? Porque sé que tu esposa también Sí. pues hace YouTube, hace TikTok. De hecho, estuve viendo un video me dio risa, de cuando llevan un año saliendo, creo. Y mencionaba algunas cosas de ti y así, y después pues ya se casaron y demás. Pues sí, ¿cómo ha sido esto? Y digo, se ve que es muy buena ella creando contenido. ¿Te ha inspirado, te ha ayudado, tú le has ayudado a ella? ¿Cómo ha sido esta relación que los dos hacen cosas? Sí, pucha, buena pregunta. A ver, de hecho, cuando yo la conocí, algo sabía que estaba metida en el mundo de creación de contenidos. O sea, de hecho, para mí era relativamente nuevo todo ese espacio, porque no sabía cómo es que realmente funcionaba detrás de cámaras, cómo era el proceso.
yo sabía que tenía un blog de moda y que subía como que sus conjuntos y hacía reviews de eso, pero no había realmente investigado tanto para ver cómo era su negocio. Pero ya cuando empezamos a salir y éramos enamorados, empiezo a ser parte, yo siempre digo como que el prop, ¿no? Como que parte más de las cosas que ella utiliza para poder crear contenido. Entonces salen el tag del novio y aparecer en sus stories, que en esa época eran en Snapchat y bueno, en fin. Voy viendo un poco cómo es su día a día y la verdad que es toda una profesional, o sea, o sea, la manera como es que genera contenido, lo que para mí yo veo, siento que no le cuesta mucho esfuerzo hacer todo lo que hace, que para mí es dificilísimo, pero ella lo hace con una elegancia sola, con gran facilidad. Obviamente también tiene apoyo de otras personas que le ayudan con ciertas cosas, pero o sea, ella es autodidacta y se encarga de hacer todo. Pero bueno, viéndola a ella producir obviamente su contenido para YouTube, para redes, cuando decido hacer el tema del podcast, ella es la de las primeras que me dice, no, tienes que arrancar ya, tienes que arrancar ya. De hecho, hasta ella arrancó un poquito antes que yo a hacer podcast, pero viéndola a ella un poco cómo es que genera el contenido, cómo es que los graba, cómo es que los publica, definitivamente he ido aprendiendo bastante, pero haciéndolo a mi estilo, ¿no? Y era un poco lo que rescato y siempre le digo a todo el mundo, es como que si yo me pongo a hacer exactamente lo que hace Diana, por más que sea en mis temas, me muero. Porque ella sube un montón de contenido, la manera como lo graba, me pasaría un poco de vueltas, ¿no? Es demasiado, es otra forma. En cambio, yo he buscado dónde están mis fuerzas, dónde está lo que yo disfruto hacer y termina siendo más como que estos espacios de conversación a los cuales después podemos sacar ciertos contenidos y exportarlos a otros medios, en fin. Y a la vez, yo siento que también le he contribuido, porque por ejemplo, todo lo que es el tema del podcast, yo soy la que le he enseñado a cómo grabar los episodios, el setup de las cosas, luego en temas en las otras cosas que ella hace, también le trato de dar un feedback, digamos, no solamente en temas tecnológicos, sino en cómo lo perciben otras audiencias, como para que pueda dirigir mejor el mensaje. En fin, creo que sí hay un trabajo. Ella siempre dice, somos un power couple, y bueno, ojalá así sea y nos complementemos bastante, ¿no? Pero sí, la admiro un montón, hace un trabajo increíble y tiene una gran ambición porque tiene tantas cosas más que quiere hacer que a veces no le dan las manos, ¿no? Uno a veces dice, pucha, qué fácil se la lleva esta gente, los influencers, ¿no? Pero cuando tú miras la cantidad de horas y esfuerzo que hace para producir un buen contenido, no valoran eso, solamente ven el vacilón de, oye, mira qué bien viaja, qué bien come, mira cómo vive, pero atrás hay un trabajo bien full, ¿no? Y especialmente los horarios, o sea, los horarios son medios locos porque incluso un domingo está trabajando toda la mañana porque tiene que publicar el episodio que sale a las 4 y religiosamente a las 4 tiene que estar y luego a las 4 se conecta para poder responder todos los chats en YouTube de todas las personas que la siguen, o sea, hay un trabajo serio ahí que a veces la gente no le presta atención, no lo valora. Claro. Y yéndonos un poquito a tu podcast, a Innovación Sin Barrera, que dices que justo empezó antes de la pandemia, pero pues parece que la pandemia, el mío fue similar. Yo empecé antes, pero al final acabé estrenando poquito antes de la pandemia. Ves que por fin empezaste, que ya tenías el tiempo. ¿Cómo elegiste el formato que ibas a hacer? ¿Qué tipo de formato? Y también los primeros invitados, ¿cómo fue que decidiste a quién? O sea, ¿cómo fueron esos primeros pasos de, ok, quiero un podcast, claro, ahora inicio, ¿qué hago? Buenazo. Sí, pues justo, o sea, como terminé de trabajar en diciembre de 2019, dije, bueno, me voy a tomar un mes entero, enero del 2020, como para no pensar en nada, y ya febrero arranco, ¿no? Y así fue, ¿no? Febrero me la tomé, periodo de ideación, cuál va a ser el formato, cómo se va a llamar y cosas por el estilo. Probé muchas ideas, ¿no? Concretamos en Innovación Sin Barreras, que hasta el día de hoy, te voy a decir, no me convence 100% porque no te dice exactamente de qué trata el programa, solamente sabe innovación sin barrera. Pero sabía que por lo menos quería tener conversaciones con gente que estuviera haciendo innovación, entonces con emprendedores, gente en el mundo corporativo, con inversionistas, gente que trabaja en el Estado.
al final empujando al mundo de la innovación y más que nada en el mundo de startups, ¿no? Entonces, en base a eso, dije, bueno, voy a buscar diferentes invitados y lo que haces o lo que recomiendo es buscar primero en tu círculo cercano, ¿no? O sea, ¿cuál es lo mejor que puedes conseguir en tu first degree de connections? Que uno tenga un conocimiento súper bueno que quieran compartir, ¿no? Que sea de interés para todo el mundo, que también sean buenos para la conversación y que tengas llegada. Y así es cuando fui armando mi primer grupo de contactos para que participen, ¿no? O sea, yo más bien les proponía los temas. Al inicio yo les decía, quiero hablar de esto, ¿no? Y invitaba a la persona específicamente para eso. Ya con el tiempo ha ido cambiando y no, yo quiero conversar con esta persona, yo quiero que esa persona me proponga el tema que a esta persona le interesa que el mundo se entere, ¿no? Como que fue mutando en el tiempo. Y en cuanto al formato, claro, también fui iterando, probando, pero partí por los formatos que a mí me gustaban, que escuchaba yo de otros podcasts. Con el tiempo fui cerrándolo a esta estructura de, ok, usemos los primeros minutos para que todo el mundo sepa quién es la persona que está acá sentada con nosotros, para luego usar ya la parte más larga del episodio para hacerle los clics necesarios al tema de conversación, para poder realmente llegar al fondo de lo que hace esa persona especial o cuál es este secreto o esta cosa que ha visto que necesita que todo el mundo se entere. Así un poco lo hemos ido formando y después, y te juro que no me acuerdo dónde es que lo escuché primero, pero esta pregunta de qué le dirías a tu versión de hace 10 años, la empecé a utilizar ya hace buen tiempo porque sentía de que era una manera interesante de pedirle, oye, compárteme una lección o compárteme un consejo. He ido incorporando cosas, pero evolucionándolo en el tiempo y creo que eso es lo que tiene que hacer toda startup, perdón, todo podcast. Y siento que todavía hay espacio como para iterar, hacer pruebas. De hecho, no hace mucho hicimos uno con Claudio Barahona, donde dijimos, oye, pongámonos creativos y empezamos a decir, ok, vamos a hacer este formato, vamos a hacer otro formato. Estuvo interesante. Totalmente, sí, siempre hay espacio para mejorar, para ir cambiando y es el chiste, ¿no? No tener miedo y experimentar y cambiar y que no te miedo. ¿Y cómo fue un poquito el estreno? Porque todavía ha habido gente que graba podcast y que no los estrena así. ¿Qué hiciste el día del estreno? ¿Te pusiste nervioso? ¿Se lo compartiste a tus amigos? ¿Cómo fue un poco esa parte de ya por fin decir, ahora ya lancé mi podcast, Innovación sin Barrera, escuchen? De hecho, al inicio, o sea, primero el tema de la grabación inicial, todo el mundo me daba consejos de que tienes que hacer súper episodios y cosas por el estilo. Otros me decían, no, que tienes que, como ya había yo aparecido en otros podcasts, tenían como que un montón de cámaras, un montón de micrófonos, o sea, el setup era demasiado, pero... Y la verdad es que era una persona y yo, entre los dos, los que teníamos que hacer el setup y grabar y todo. Fue súper complicado y te diría que salió pésimo, pésimo en temas tecnológicos la grabación, pero el contenido estuvo bueno. Entonces al final decidimos que lo que habíamos grabado nos íbamos a quedar solamente con el audio y que nunca más íbamos a volver a grabar video. Y ya la pandemia, digamos que ayudó a que todas las entrevistas tenían que ser remotas, lo cual me pareció súper bacán. ¿Para qué? Y ha sido hace poco que me he sentido cómodo de volver a incorporar video porque sentía de que el formato audio puro era lo que estaba funcionando bien. Ahí es donde acepté en volver a cambiar, pero ya sabiendo de que no puedo ser tan complejo la tecnología. En fin, a la hora que ya teníamos los dos primeros episodios grabados y editados, y fue en el momento que me atreví a publicar, y cuando publicamos los primeros episodios, la clásica pues de que, uy, qué vergüenza, ahora que va a decir todo el mundo, ¿no? Y si les va a gustar o no les va a gustar. Me incomoda escuchar mi voz, cómo se incomodarán los demás. Y al final dije, bueno, hay que lanzarse nomás. Y empecé a compartirlo con mis amigos, familia, fastidiar a todos los grupos sabidos y por haber, donde decía, ¿sabes qué? No importa si es que después me da vergüenza verlos cara a cara, pero pero por el momento aquí va. Y así fue compartiéndolo con algunas personas. En las redes, creo que en ese momento tenía 1.000 o 2.000 seguidores, a lo mucho. Entonces, no es poco, pero ahí lo lancé. Y así fue. Los primeros episodios fueron a un target recontra chiquito
y ya con el tiempo el programa ha ido creciendo. Y lo curioso es que el primer episodio es el que tienes más descargas. Entonces ahora, y creo que es normal, creo que en todos los podcasts que alguien escucha y dice, ay, qué bacán este podcast, voy a empezar a escucharlo desde el inicio. Entonces el primero tiende a tener la mayor cantidad de descargas y entonces mensajes para los que están ahí. Realmente esmérense en el primer episodio porque es el que la gente va a escuchar un montón de veces, incluso en el futuro. Sí, sí, súper buen tip. Yo más o menos sí me fijé el primero, grabé un par. Digo, todo está en mal el audio, pero al menos puse uno de los que más me gustaba al inicio. Y luego me da risa que la gente me decía, bueno, se ve que vas mejorando entrevista con entrevista, pero no estaban en orden que las había grabado, ¿no? Pero bueno, o sea, así sucede, ¿no? Luego es mucho el sentimiento, ¿no? Ese placebo que la gente cree cosas. Claro, es la percepción. Y ahorita, bueno, tuviste la buena oportunidad de empezar un segundo podcast y corregir los errores. ¿Qué cosas hiciste diferente para el lanzamiento de Web3? Ahí lo mejor que puedo hacer es conseguirme un co-host que es un trome en todo el tema de producción, de llevar una estructuración del programa, de research, o sea, todas las cosas que yo no tengo, Diego las complementa, pero así brutal, ¿no? Al punto donde la mayor responsabilidad que tengo es la de encontrar un buen invitado para el programa y de hacer de ahí preguntas interesantes a la hora que tenemos la conversación. Pero en cambio Diego tiene todo el hardware, todas las cámaras, todo el tema de grabación, tiene él mismo y un equipo de las capacidades de producción y la verdad es que lo hace tremendo, incluso hasta la parte de sacar lo mejor del contenido, o sea, él a la hora de editar y hacer toda la producción, constantemente mirando, ya, este estrato está perfecto, este está acá, 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 te arma cosas, o sea, la verdad es que ese es su fuerte y lo hace espectacular, incluso también el tema de la estructuración, de cómo va a ser el episodio, eh, hace poco hemos grabado uno con Hernando de Soto, que ha sido candidato a la presidencia de Perú y es autor de un libro muy importante de economía. Todo el research, o sea, que él ha hecho para poder estructurar el episodio fue brutal. O sea, yo veía las notas y cómo lo iba haciendo y me da vergüenza decir, bueno, yo soy un poquito más de, ok, vamos sacando la conversación en el momento, pero sí fue súper importante estructurarlo. O sea, nos hemos juntado con el speaker hasta en 3 ocasiones para estar seguro, digamos, de que el mensaje y la historia y todo iba a ir por un camino súper hilado, súper bueno. La verdad que excelente complemento. Entonces, mucho de lo que hace él en Web3 me encantaría poder exportarlo a Innovación Sin Barreras, pero hay ciertos skills que simplemente no tengo y lo reconozco. Así sucede. Entonces el mejor tip es conseguir un buen co-host. Así es. Que es igual como cuando estás haciendo una startup, ¿no? O sea, Totalmente. si bien puedes ser un solopreneur, vas a poder sacar algo y que probablemente funciona, puede ser hasta un mejor si es que lo haces de la mano con personas que te complementan en lo que hace falta. Sí. Y a lo largo de todo este camino del podcast, digo, es trabajo duro, ¿no? Muchas veces se escucha la grabación, pero pues hay muchas horas, ¿no? Detrás de esa grabación. Pero también hay otros cosas muy buenas, ¿no? A veces es complicado monetizar los podcasts aquí en Latinoamérica, bueno, en todos lados. Pero, ¿cuáles han sido las cosas que más te han gustado de crear Innovación Sin Barreras? Sobre todo, las cosas que no te esperabas, que te han sorprendido para bien. A ver, o sea, creo que las cosas que más satisfacción saco de estas conversaciones es el hecho de saber que a mucho de lo que escuchan este programa les trae valor. Es decir, que sacan lecciones, algunos me han contado que lo han podido utilizar para su maestría, para su tesis, otros me cuentan de que gracias a que participaron en el programa, luego han sido contactados por otras personas, ¿no? Por ejemplo, una de las que pasó por el programa estaba levantando, o sea, no estaba levantando, ya tenía un fondo de venture capital y alguien de mi audiencia, que es gerente general de una empresa, la contactó porque había el interés de poder ser LP en su fondo, ¿no? Entonces, lo interesante fue cómo se generan unas conexiones que no están prediseñadas, pero que al final la gente se entera por el programa y se conocen. Al final funciona.
Entonces, por ese lado, sentirme feliz de que la gente que escucha le está sacando valor, lo puede utilizar, porque ese era uno de mis objetivos, que sea algo utilizable en tu día a día, que no son solamente, porque, o sea, sí me parece bacán escuchar las anécdotas, las historias de otras personas, ¿no? Y decir, oye, qué bacán es esa persona, pero el poder tener, además, extraer cosas que sí puedo aplicar en mi día a día, ya sea que estés en el mundo corporativo, estés en una startup, en un fondo, lo que sea, poder hacer uso de eso es algo que busco hacer en los episodios. Lo otro, ¿no? El de poder ayudar a darle visibilidad a esas personas para que puedan ser contactadas y generarles oportunidades, eso es otro, ¿no? Y lo tercero, ya es un tema más personal, es esta facilidad o oportunidad para poder expandir mi red de contactos, especialmente en la época de la pandemia, donde no habían eventos presenciales, no había mucha oportunidad de poder interactuar y conocer a más personas. El podcast es un mecanismo que me ha permitido tener conversaciones súper interesantes como las que tuve contigo en el episodio anterior y con los otros casi 100 que han pasado por el programa, que de todos aprendo y luego se genera un vínculo, que a mí lo que me parece súper interesante es que solamente hemos hablado una hora con esta persona, pero ya siento que hay una cierta conexión donde yo le puedo contactar en el futuro o poder vernos presencialmente en el futuro y ya se ha generado una suerte de amistad, ¿no? Entonces es bacán el enlace que se genera gracias a grabar un episodio de podcast. Sí, totalmente. Se genera mucha, sí, conocer gente y como esta cercanía, ¿no? Porque es algo que no hablarías con personas normalmente. Y hablabas también mucho de, pues, de que te ayuda, ¿no? Conocer personas y como esta parte de comunidad, que también, pues te ayuda mucho también eso, ¿no? Ser conocido y ayudar a crear comunidad. Que ahora también en Fifth estás ayudando a crear más comunidad, ¿no? De emprendedores. ¿Cómo ha sido ahora esa parte de ya no estar en el emprendedor, sino estar como buscando mejorar el ecosistema en sí? ¿Y qué le recomendarías a alguien de otros países que quiere ayudar y mejorar la comunidad de startups que existe en su país? Pucha, de hecho, el tema de creación de comunidades es un tema bien interesante y a la misma vez es bien complejo. Por ejemplo, en el caso de Innovación Sin Barreras, o sea, a veces digo, sí, que la comunidad, pero a veces siento que es más una audiencia que comunidad, porque estoy haciendo un trabajo más unidireccional. Entonces, siento que por ese lado hay un trabajo que falta de crear realmente una comunidad y cuesta también un poco trabajo entender cómo es que lo puedes hacer. ¿Por qué la comunidad es importante? Porque creo que es a través de estos espacios, esta conexión de personas en la que uno realmente logra aprender, pero también conectar con otros que terminan siendo las oportunidades. O sea, por ejemplo, o sea, el hecho de haber estado muy temprano metido acá en Perú en la creación de estas comunidades de startups, han sido las grandes puertas o ayudas que yo he necesitado o que otros han necesitado. Por ejemplo, me acuerdo haber conectado a dos personas que terminaron siendo founders de una startup, si bien los dos peruanos, en una startup allá en Silicon Valley. Ese tipo de cosas no se hubieran dado si es que no hay una suerte de red o comunidad donde la gente se conoce y específicamente para estos temas donde no hay muchos. Entonces, comunidades es importante. Conforme va creciendo, se van especializando. Entonces, ahora hay comunidad cripto, comunidad fintech y cosas por el estilo, biotech. Pero sí es bacán o importante que un grupo de personas se junten. Y la manera como creas comunidad es a través de eventos, meetups, redes, un montón de espacios donde las personas entran en contacto, se conocen y comparten conocimiento. Está todo este concepto de Give First, que habla mucho Techstars, que creo que es totalmente acertado, ¿no? Una comunidad bastante buena y sólida es donde los individuos están dispuestos a dar sin recibir nada a cambio, ¿no? Y es por eso que cuando invitan a alguien a dar una conferencia y compartir sus conocimientos, vas, ¿no? Porque sabes de que esto es algo que va a ayudar a la comunidad y no estás esperando nada a cambio. Y eventualmente en el futuro alguien te repagará ese favor, pero al final del día todo es cómo ayudo a crear un ecosistema cada vez más sólido y es a través de estas diferentes iniciativas, ¿no? Y espero que estos conocimientos que cada uno de los speakers que pasa por Innovación Sin Barrera
pueden ayudar a fortalecer o darle más punch a esta comunidad, a estas comunidades. Totalmente, y además se construye poco a poco, ¿no? Y a veces el impacto es difícil de medir. Oye, y a lo largo de este tiempo has tenido pues muchas cachuchas, ¿no? Emprendedor, pues de varias cosas, también corporativo, también, bueno, estuviste en Guaira también mucho tiempo, y es chistoso cómo nos definimos a nosotros mismos, ¿no? Escuchaba la otra vez un emprendedor que decía, estaba en sabático, estaba en Silicon Valley y no tenía trabajo, ¿no? Y decía, es curioso estar como sabático en una ciudad en la que todos te definen por lo que haces. ¿Cómo ves un poquito pues esta parte tan importante que es cómo definirte a ti mismo sin que tu trabajo, sobre todo como emprendedor, muchas veces como emprendedor nos definimos con nuestra startup y estamos muy pegados, ¿no? Y la startup no somos nosotros, y luego si le va mal a la startup, pues nos sentimos mal, ¿no? Que somos fracasados, que no sé qué, que no, o si nos va muy bien, pues tal vez pues es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, como que es difícil separar esta identidad de la startup de ti. Totalmente, o sea, son cosas, te diría que hasta son lecciones que he aprendido hasta algo tarde en la vida, de que el trabajo no nos identifica y es súper retador el, el estar tranquilo cuando alguien te hace la pregunta, bueno, ¿y tú a qué te dedicas o quién eres? Hay veces donde es complicado poder responderla y al inicio, pues, o sea, no tienes este problema cuando estás estudiando, ¿no? Estás en el colegio, eres estudiante escolar, estás en la universidad, soy estudiante universitario, y es cuando sales a que si vas al mundo corporativo, pues no es muy difícil. Tu identidad medio como que te lo asigna la empresa, ¿no? Y te dice tú eres analista, eres practicante, eres ejecutivo, eres coordinador, esto, hasta que eres CEO, gerente general y cosas por el estilo, ¿no? Y uno se pone eso y eso es lo que mantiene hasta el día que se jubila. Y ahí es donde comienzan los problemas porque pierdes tu identidad, porque está muy pegado a tu trabajo, ¿no? Y me ha pasado cuando estaba en Guara, ¿no? Venían algunos ejecutivos ya jubilados de Telefónica a tocarme la puerta porque querían ser emprendedores y cosas por el estilo, y sentías de que no tenían claridad de lo que querían hacer, porque simplemente habían perdido a alguien que les diera el rumbo, ¿no? Tú tienes que hacer esto. Entonces ahora ya están medio como que en la nada. Esa sensación es horrible y la he vivido mucho más temprano en la vida, porque terminé de trabajar en el mundo corporativo casi a la par con terminar la universidad. Cada rol que he tenido, cada acción que hacía era, con eso me definía. Entonces, no sé, al inicio, soy founder de startups, soy el CEO y founder de startups. O sea, un título que no vale nada. O sea, cualquiera puede agarrar y crear un logo, crear una página web y decir, soy el founder y CEO de una startup. Pero realmente, o sea, no pesa mucho. Y con el tiempo he ido dándome cuenta de que, o sea, hay que perder un poco esto de que esto es lo más importante, porque después se vienen todos los egos de ser el CEO y cosas por el estilo, que no le hace nada bien a la empresa. Y cuando te diría, el choque más fuerte ha sido saliendo de Guaira, ¿no? O sea, después de haber hecho estas diferentes cosas, ¿no? De pasar de founder no, ahora soy profesor, no, ahora soy director ejecutivo de esta aceleradora, no, ahora soy portafolio manager acá, ahora soy el director de acá. Sale si te das cuenta de que no hay un título para describir lo que estás haciendo actualmente, ¿no? No estoy de sabático, no estoy empleado, sino estoy haciendo cosas. Estoy creando contenido, estoy interactuando con las comunidades, estoy emprendiendo, estoy haciendo un montón de cosas, pero te genera esa crisis el no poder, cuando te preguntan, decir, oye, ¿a qué te dedicas? ¿No? O ¿cuál es tu título? Soy eso, soy el otro. Entonces, tratamos de escaparnos y buscar, ok, ya voy a conseguirme algo que esa sea mi manera de presentarme a la sociedad, cuando en verdad no hay a veces una palabra, ¿no? Y dependiendo con quién hablo, utilizo, ay, ¿tú qué te dedicas? Oh, soy creador de contenido. Y tú, bueno, yo soy director de Shift. Y tú, asesor de startups. O sea, creo que hay momentos donde a uno le cuesta un poco tratar de tener una definición única y ya he logrado estar cómodo con que no soy un solo título, sino soy una serie de cosas que hago y que disfruto de hacer. Totalmente. ¿Y qué se viene para el futuro? ¿Qué viene para Jaime? Bueno, eso me encantaría yo también saberlo. Creo que es difícil siempre tomar estos pasos porque un poco lo que busco siempre hacer es entrar a un espacio donde no haya
ya otras personas haciéndolo. O sea, veo como que, o refraseo de esta manera, ¿no? O sea, no hace sentido entrar a un espacio donde ya veo que ya hay muchos haciéndolo para tratar de ser el tercero o el cuarto, sino más bien en todo caso vale la pena más bien ayudarte y aliarte con esa persona, sino más bien buscar dónde no están esos océanos rojos, sino buscar dónde están los espacios donde aún falta algún tipo de ayuda, ¿no? Y es complejo caer en esos lugares y es cuestión de seguir probando, seguir probando hasta que algo pegue, ¿no? Yo lo digo, ¿cuál es el Jaime market fit? ¿No? Donde realmente yo, como Jaime, puede realmente aportar algo a este ecosistema de startups, que es el que yo realmente amo. Me parece que gracias a las startups es que tenemos muchas de las innovaciones hoy en día, ¿no? Obviamente está lo que ha logrado el gobierno americano y las innovaciones que salen del mundo militar y las universidades, pero siento que cada vez el rol de la startup juega un papel mucho más importante en lo que en el día a día consumimos. Y ahí es donde un poco vamos a ver dónde está el rol de Jaime, porque hay varios perfiles que sí me interesa poder ayudar, ¿no? Que son las startups, están los inversionistas, ¿no? Los que ya sean ángeles, sindicatos, fondos de venture capital, o sea, aquellos que van a poner al final el dinero en las startups. Ahí hay un espacio de poder ayudar. Como también está ya el otro final del espectro, ¿no? O sea, los limited partners, los que van a invertir, los que van a invertir en estos fondos. Creo que también hay un espacio para poder ayudar. Entonces, algo así concreto de hacia dónde vamos, ahorita no tengo tanta claridad, pero estoy ahí abierto a que si startups, fondos de venture capital y los LPs necesitan ayuda, poder ayudar ya sea con las conexiones que uno ha venido recolectando en el tiempo o con algo donde este podcast, estas redes puedan darles a ellos a un tipo de ayuda. Sí, pues ya verás qué es lo que se viene. Sí, o sea, al final del día lo que yo quiero ver es más gente exitosa. O sea, me da mucho orgullo cuando veo una startup, ¿no? Y ver los founders, lo que han logrado y el impacto que están generando, ¿no? Entonces, por momentos digo, ok, ¿cómo puedo ser parte de esa historia? ¿No? Y hay mil maneras, ¿no? Y desde trabajar para la startup, invertir en la startup o ayudar a madurar el ecosistema al punto donde tengan más herramientas, más municiones para ser exitosos, ¿no? Entonces, encontrar ese nicho. Y por el momento, este programa aspira a poder, en parte, ayudar a eso. Ojalá que los que escuchan Innovación Sin Barreras se animen a emprender más, a que hayan más fondos de venture capital, a que hayan más personas que quieran invertir en fondos o ser ángeles, o que más corporativos se animen a innovar y trabajar con startups. Eso al final espero como misión y objetivo de este programa. Buenísimo, totalmente. Sí, y a veces no se ve tan directo, ¿no? Todo ese valor que está agregando, pero se va agregando poco a poco y en personas que tal vez no conocían del mundo de startups, que gracias a los podcasts o algún episodio en particular con alguien van entrando poco a poco. Exacto, eso es. Por último, ya para cerrar, me gustaría preguntarte, si tuvieras una máquina del tiempo que te permitiera mandar un mensaje a tu versión de hace 10 años, ¿qué le dirías? Uf. Mira, la hago todo el tiempo esta pregunta y nunca me la hago a mí misma. Eh, Mira, yo diría que escúchate a ti mismo, escucha a los demás, pero al final tú tomas tu propia decisión, porque siento que muchas de las decisiones, no muchas, pero varias de las decisiones que he tomado en el pasado han estado muy sesgadas o no forzadas, pero influenciadas por terceros, ¿no? Que lo hacen con la mejor intención del mundo. Obviamente no te dan un consejo por tratar de llevarte por el sendero equivocado ni nada por el estilo, pero como esa persona vivió su vida bajo una cierta coyuntura, en un momento distinto, con experiencias distintas, la recomendación que te quieren dar hubiera funcionado perfecto para esa persona, pero que ya no aplica tanto en tu momento y tu manera de ser. Entonces, mucho de las recomendaciones que yo recibía temprano en mi carrera era muy de enfocado al mundo corporativo y cómo ser exitoso y cómo ser el CEO de una gran empresa, cosas que no necesariamente es algo que todo el mundo quiere y que
en etapa temprana no era lo ideal. Me hubiera gustado mucho más que desde en esa época me digan, oye, antes de arrancar una startup, ¿por qué no vas y trabajas para una startup? Más bien, esa recomendación era toda la contraria que me daban. Primero me decían, no emprendas. Lo segundo me decían, no startups, o no muchos sabían que era una startup. Todo el mundo me decía, ándate por lo seguro, ándate por una empresa. Entonces, hace 10 años, ¿no? A mi versión le diría, no tomes estos consejos de todo el mundo, sino realmente tú saca más tu feeling de la situación y lo más probable es que hubiera ido a trabajar a una startup. En Perú no habían, o sea, no habían cuando yo salí de la universidad. Lo más probable es que hubiera tenido que ir y buscar estudiar o trabajar en una startup en otra parte del mundo, pero a eso haría. Y hoy sí aplico más esa filosofía. Escucho a todo el mundo, pero al final yo tengo que tomar una propia decisión. Y me puedo tomar mucho tiempo en tomar esa decisión, pero prefiero saber de que si es que al final voy a ejecutar algo, fue algo que yo realmente tomé la decisión. Si sale mal, yo soy la única persona responsable para eso. Así me mantengo accountable de las decisiones que uno toma. Súper bien. Jaime, pues gracias por darme la oportunidad de grabar este episodio 100 contigo y felicidades una vez más por llegar a los 100 episodios. Espero que sea el principio apenas de llegar a esos 1000 episodios. Muchas gracias más bien a ti, Alex. Definitivamente este es este es el primer milestone, el primer hito, ¿no? Donde esperamos que sea solamente el inicio de una larga trayectoria. Créeme que la parte retadora es siempre tratar de mantener interesante a todos los que están escuchando con contenido nuevo y mantener esa periodicidad de todas las semanas, ¿no? Yo sé que eso lo hemos conversado antes, ¿no? Lo retador que es mantener contenido y luego hay momentos donde tenemos bastante contenido, luego hay momentos donde nos cuesta tener contenido, pero lo importante es cómo garantizamos de traer cosas de valor y cada vez siento que se vuelve más retador, pero a la misma vez con la cantidad de invitados que ya han pasado me ayuda también a llegar a otros. Entonces esperamos de que así sea y podamos tener cada vez más episodios, ¿no? Nuevamente, gracias por tomarte este reto. Ha estado súper divertido conversar contigo. Y nada, éxitos con todo también para ti. Gracias a ti. Conversamos. Chao. Y gracias a todos los que están escuchando. Para mí es un placer hacer Innovación Sin Barreras. Y ya nos vemos pronto con muchísimos más episodios. Hasta la próxima.